Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Garcés y esta es la práctica número 2 del Laboratorio de Electrónica Digital 2 de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. El laboratorio es impartido por el ingeniero Edgar Pérez Castillo y la práctica lleva el nombre de medición de los parámetros eléctricos, en el cual vamos a conocer los diferentes tipos de salida para circuitos, los cuales nos menciona aquí la práctica. Totem pole, la salida de colector abierto y la salida de tres estados. Básicamente es lo que vamos a analizar nosotros. Eh, el primer procedimiento que vamos a hacer, en este caso nosotros vamos a utilizar multisim para simular el circuito, es la salida de totem pole. Es un arreglo de dos transistores, cual va a una fuente de voltaje de corriente directa. Y bueno, pues, cuando la salida sea 1 log, va a dar, va a surtir corriente, y cuando sea 0 log, no, va a dar voltaje cero. Nos pide que conectemos el circuito de esta siguiente manera, el cual ya lo tenemos aquí en multisim. Este vendría siendo este de aquí, la primera parte. Para este estamos utilizando un 7404 integrado. Y este, bueno, este va a simular nuestra entrada 1 y 0. Eh, para visualizar ok, dice que cuando sea entrada 1 lógico, nos va a entregar cerca de 5 volts, que es el voltaje que nosotros tenemos a la fuente. Y cuando sea 0, pues nos va a entregar cerca de 0 volts. Entonces aquí tenemos el circuito en 0. Al momento nosotros de accionar el switch para que nos entregue el 1 log, pues bueno, ya vemos cómo cambia de estado y nos entrega pues prácticamente 5 volts, que es lo que tenemos de escala por división, ¿no? O sea, cada cuadrito. Cambiamos, nos entrega cerca de 0 volts y volvemos a cambiar y nos vuelve a escalar la división. Este es para el primer ejemplo, este es para el totem pole. Eh, la segunda prueba es la de colector abierto, el colector. Para esta salida se utiliza un SN7426, que es un integrado, un paquete de 4 NANDs y soporta hasta 15 volts a su salida. Es un solo transistor conectado a tierra y solo puede drenar corriente cuando existe un cero. Bueno, estas dos se va a dividir en dos partes. Una, pues realmente no vamos a utilizar una resistencia y visualizar cómo se comporta la salida. La resistencia va conectada a la fuente de voltaje, así como se muestra aquí. Entonces vamos al multisim. Y serían estos dos. Uno es sin la resistencia que mencionaba la práctica y otro es la resistencia conectada a 5 voltios, que en este caso toma un valor de 10K. Ambos conectados al osciloscopio, el canal A. Tenemos las dos entradas controladas por este switch y la salida. Sí, primero y segundo. Ok, vamos a la práctica. Igual, cuando tenemos un 1, nos entrega el voltaje, y cuando tenemos 0,
pues el voltaje es cercano a cero, cero lógico. Es para el primero. Para el segundo, pues básicamente es igual, con una impedancia ahí en la fuente de voltaje. Accionamos y nos escala la división a cercano a 5 volts, 0 y se comporta como 0 igual. Es para la parte número 2. Y vamos a la prueba número 3. Bueno, aquí nos menciona que otra de las aplicaciones para la salida del colector abierto es la utilización de circuitos Wire. Y como se muestra en la figura, las salidas se conectan entre sí, ya que solamente se tiene voltaje de tierra cuando la salida es un cero. Y es por eso que se pueden conectar entre sí. Y bueno, esta es la imagen de referencia. Y por último es prueba de salida de 3 estados. Vamos a utilizar un circuito SN7424 y para poder tener los 3 diferentes estados. En la figura 16 se muestra cómo se conectan dos resistencias de 10K y el circuito a la salida de la compuerta. Cuando tenemos uno lógico, nos va a entregar el voltaje cercano a 5 volts porque es con el voltaje que estamos trabajando. Y cuando la salida es un 0, el voltaje es 0. Pero cuando en este caso tenemos alta impedancia, tenemos dos resistencias conectadas en paralelo que va a la fuente de 5 volts. Cuando es alta impedancia, el voltaje será aproximadamente de 2.5 volts. Entonces, como estamos trabajando con escala de 5, pues básicamente va a quedar a la mitad. Vamos a multisim para comprobar esto que nos menciona la práctica. Es este de aquí. Aquí como igual tenemos la fuente de voltaje, 5 voltios, las dos resistencias conectadas en paralelo y pues nuestro switch que simula nuestra entrada. La práctica nos mencionaba que cuando la salida es un log, el voltaje sería muy cercano a 5. Aquí tenemos, bueno, vamos a darle aquí 0, 1, 0, 1. Y ponemos en pausa. Cuando es 0, perdón, cuando es 1, el voltaje será muy cercano a 5 voltios. Es este que tenemos aquí. Al cambiar nosotros de estado a 0, el voltaje se va a 0 voltios. Pero nos menciona la práctica que cuando la salida es de alta impedancia, el voltaje se aproxima a 2.5 voltios, que es lo que explicaba ahorita. Es esto de aquí, estas partes de aquí. Estamos trabajando con escala de 5 volts por división, por lo tanto la mitad es 2.5, que es más o menos a lo que se acerca. Y aquí se pueden visualizar los tres estados que nos menciona la práctica. Posteriormente, no, ya es todo de esta práctica número 2. Y pues bueno, sería todo.